Aztik, 40 urte daramatza gizarte osasungarri eta iraunkor baten alde lanean. Lau hamarkada zientzia pertsonen zerbitzura jartzen. 1981 hasi zen, ozeanografiako eta arrantzako ikerketaren transferentzia Euskadiko autonomia erkidegora egin zenean. Aztik, bere konpetentzia garatu du Euskadin, eta hasiera-hasieratik ikerketa bikaintasuna, erabaki foroetan nazioarteko presentzia eta sektorearekiko hurbiltasuna bultzatu ditu. Sektorearen beharrak ezagutzeko eta ezagutza teknologia transferitzeko aurrera egin ahal izan dezaten eta egoera oso lehiakor baten iraunkorrak izan daitezen. Azti ha contribuido de una manera muy importante. Ha trabajado de la mano con nosotros para el desarrollo de reglas de explotación y planes de gestión para pesquerías de gran interés para nuestra flota, como puede ser la anchoa y el bonito del norte. Sin ACTI hubiera sido muy difícil, ¿no?, el desarrollar estos planes de gestión. Nik uste beti oso profesionalki lan egin du, modu independentean, baina aldi berean gertu sektoretik ezagutzeko benetan sektorean dagoen errealitatea eta horrek ematen ditu nik uste emaitza onak aldi berean. Hay bastantes hitos a destacar. El primero de ellos, y que para nosotros fue importantísimo, entre el cierre de la pesquería y el colapso de la pesquería de la anchoa, todo el trabajo que desarrolló de la mano de los arrantzales vascos o de todo el Cantábrico para plantear un plan de gestión y un modelo de gestión de la pesquería, primero para su recuperación y una vez ya recuperada esta pesquería, pues para garantizar que no iba a ocurrir semejante colapso. Yo creo que fue un hito importantísimo y trabajamos de la mano de ACTI, yo creo que de una manera muy profesional, y ahí se ve el resultado de todo ese trabajo, que fue un éxito. También a destacar, por ejemplo, el desarrollo del plan de gestión y la regla de explotación para el bonito del norte, en un ámbito muy complejo como es un organismo internacional como ICCAT, y donde la capacidad de poder influir y de poder defender pues, un plan de esta envergadura pues, no se hubiera podido lograr sin profesionales de ACTI y científicos de ACTI que están ahí en esos organismos internacionales, bueno, pues con un bagaje profesional que lo han demostrado. Podría decir también en el ámbito tecnológico, el desarrollo y la innovación que se ha dado en nuestros barcos. Yo creo que el papel de ACTI ha sido también muy importante, pues el desarrollo, por ejemplo, de la red de cerco, que ha permitido mejorar en gran medida las condiciones de trabajo y la penosidad de la labor, ¿no?, de descarga, de izado de la propia red. Pues ese avance tecnológico que ha habido en estos últimos años también se ha trabajado y se ha conseguido pues, con la colaboración de ACTI. Y ha sido un trabajo cercano en colaboración con los pescadores, y yo creo que es la manera de seguir trabajando para conseguir frutos y beneficios positivos. En el Plan Estratégico del año 88, ACTI incorpora el área de apoyo a la industria alimentaria, con lo que este centro tecnológico integra la perspectiva de la cadena de valor por primera vez. Esta decisión estratégica fue clave en el desarrollo de la institución, ya que le permitió hacer una integración global de las necesidades y acometer las interrelaciones de toda la cadena, desde la producción de alimentos hasta el consumidor. Desde ese enfoque ha trabajado siempre para situar a Euskadi como referente de la sostenibilidad y del FoodTech. Yo empezaría diciendo que la alimentación es clave en nuestras vidas. La sostenibilidad es un factor que sí o sí lo tenemos que considerar en todo el ciclo de vida de los productos alimenticios, y ahí sí que los centros tecnológicos nos tienen que ayudar, porque efectivamente, aunque se han hecho cosas muy bien hasta ahora, creo que el medio que tenemos hoy está preservado por todas las personas que han trabajado en el medio rural fundamentalmente. Creo que los retos todavía son importantes. Y además apelo a la responsabilidad que tenemos como industria alimentaria para traccionar de agricultoras y ganaderas en este compromiso que tenemos medioambiental y de ser mucho más sostenibles que hasta ahora.
ASTI ha ayudado mucho a la industria alimentaria en tema de sostenibilidad y de nuevos productos. Yo creo que en todos estos años hay muchas empresas que nos hemos apoyado en su conocimiento y en su bagaje. Destacaría fundamentalmente el sistema de medición de los impactos ambientales, lo que llamamos el EnviroScore, creo que es un hito importante. También la medición del impacto ambiental que tienen los productos locales, que también esto es importante, tanto en la pesca como en la agricultura y la ganadería. Y también hay otro hito que yo quería destacar, que es que ASTI nos ha enseñado, diría casi, a escuchar a los consumidores y a intentar ver cómo podíamos satisfacer esas demandas que ellos mismos nos daban. Y ese acercamiento al consumidor ha sido determinante para muchas empresas de nuestro sector alimenticio. Y luego, evidentemente, pues yo creo que nos ha enseñado también, o nos ha ayudado a colaborar en la industria agroalimentaria para que asumamos un poco estos retos que tenemos tanto a nivel en los mercados, en todos los mercados, ¿no? En el mercado estatal y europeo, en los que operan la mayoría de las industrias de nuestro entorno. La sociedad en general nos encontramos entre tres retos fundamentales, como el reto de la sostenibilidad, el reto demográfico y la digitalización, y la alimentación, lejos de ser ajeno a eso, está en el centro de todos esos retos, con la necesidad de tener acceso a materias primas y hacerlo de una manera sostenible para alimentar a una población cada vez mayor y cada vez más mayor y con necesidades distintas. Y la única manera de dar respuesta a esos retos que tenemos es precisamente con la innovación, porque la innovación no es hacer cosas nuevas, sino solucionar precisamente los problemas que tenemos frente a nosotros, teniendo al consumidor siempre en el centro de todo lo que hacemos. La seguridad alimentaria está en la base de todo lo que hacemos y sin seguridad alimentaria todo lo demás carece de sentido y además tiene muchas implicaciones en la confianza del consumidor, tanto en el medio como en el largo plazo. La salud es, junto con el placer y el convenience, uno de los tres pilares fundamentales de la alimentación, y hoy en día tiene más importancia que nunca. ¿Por qué? Pues porque el consumidor en general tiene mucho más interés en cuidarse y en tener una alimentación precisamente que le ayude a cuidarse, pero además dentro del reto demográfico que hablábamos, lo que necesitamos tenemos una sociedad que cada vez es mayor, que necesita también que la alimentación le ayude a cuidarse con necesidades específicas distintas a las que a lo mejor tenía la sociedad hace unos años. Yo creo que ASTI se ha convertido en un referente de la innovación en el mundo de la alimentación y yo creo que tiene muchos, tanto en la seguridad alimentaria como en la sostenibilidad, pero yo hablaría de los que vemos más nosotros como empresa, que te diría sobre todo eso, en la sostenibilidad, en la reducción de insumos, tanto de agua como de energía, para tener producciones más eficientes, y luego con ese foco en consumidor y ese foco en grupos de consumidores más diferenciados, pues yo creo que se están especializando mucho en una alimentación de precisión, buscando soluciones específicas para grupos determinados, desde niños, seniors, deportistas. Berrogei urte hauetan zehar, zientzia ardatz hartuta, ekarpen garrantzitsuak egin dira, eta horrek benetako eragina izan pertsonengan. Jaten dugunetik, bizi garen espazioetaraino. Negozio aukerak sortu dira, enpresa berriak sortu dira. Euskadiko ehun berritzaile eta industriala indartu da, eta pertsonen bizitza hobetzeko lan egin da. Basque Culinary Center, AT Food eta duela gutxi Bermeo Tunda World Capital bezalako ekimen berritzaileen sorrera bultzatu dugu. Nik uste arlo desberdinak daudela azpimarratzekotan, baina hirutan zentratuko naiz. Alde batetikan itsasoari lotuta egiten duen ekarpenakin. Ez itsasoari berari bakarrikan, baizik eta itsasoan ze arrain mugitzen dira, ze motatako biomasa daukagu, eta horrek laguntzen digu Europa mailatikan gure mailaraino politika publikoak eragiteko momentuan edo ezartzeko momentuan. Hau da, erabaki behar baldin bada zenbat arrantzatu, non arrantzatu, zelekuetan, aztik ikaragarrizko informazioa ematen digu, informazio independentea dana eta berriro diot Europatik hasi eta gureraino ekarri daitekena.
Beste alde batetikan esango nuke ingurumenari dagokionean baita ere erabakiak hartu behar ditugu askotan gure portuetan eta zenolako itsasoa datorren, zenolako olatuak, meteorologiari lotutakoak eta baita ere aldaketa klimatikoan zer eragin izan dezaken kontutan izan behar dugunean, Astik horrelako informazio asko ematen digu eta baita ere laguntzen digu gure politikak ezartzerakoan. Beraz, publikoari asko ematen dio eta asko eman dio azken urteetan. Eta noski, hirugarrena ahaztu gabe, eta hau da, zentro teknologiko bezala elikadura inguruan, elikadura industriei eman dien berrikuntza eta aukerak industria berriak sortzeko, produktu berriak sortzeko, eta horrek etorkizunean duen ibilbidea izugarria izango da. Beraz, guztietatik ni 3 horiekin geratuko nitzateke. Asti ha abierto un camino diferente hacia la diversificación, hacia la creación de novedades, hacia la generación de nuevas empresas y todo ello asociado al ámbito internacional. No somos nadie como país pequeño si no nos ponemos a trabajar desde luego en esas redes de carácter internacional con ese conocimiento que existe en otros lugares y tratando de adaptarlo también a Euskadi. Creo que ahí tenemos mucho camino todavía por recorrer y esa posición de Asti en Europa sobre todo, pero también internacionalmente en cualquier otro lugar nos puede permitir abrir también camino en la internacionalización de nuestras empresas. Une honetan Europatikan baino mundu mailan ari gera 3 gauza nagusi aztertzen eraldaketan. Hau da, digitalizazioa, bigarrena da jasangarritasuna eta ingurumenari egiten zaion aportazioa, eta hirugarrena izango litzateke nolabait osasuna. Beraz, hor Astik 3 hartuta, aukera desberdinak martxan jarri ditzazke. Los retos a los que se enfrenta Asti son básicamente los retos a los que se enfrenta la propia sociedad, que es el reto demográfico por encima de todos. El reto demográfico supone tener que alimentar a 10.000 millones de personas a final del siglo XXI. Eso implica mayor demanda de energía, mayor demanda de alimentos y consecuencia de ella está el cambio climático, el calentamiento global. Juntos van a crear una gran presión sobre los recursos naturales. El hacer que estos recursos naturales sean sostenibles en el futuro es el gran reto de Asti. El futuro de Asti es optimista, porque el desarrollo social y el desarrollo económico será sostenible o no habrá desarrollo, y el motor de ese desarrollo es la ciencia. Para ello, Asti juega un papel fundamental y lo jugará todavía más en el futuro. El papel que tiene que jugar Asti básicamente se centra en 4 grandes pilares. El primero es atraer talento de excelencia y cultivar el propio talento que tiene para que se desarrolle desde un punto de vista excelente y sea una referencia global. El segundo, estar presente en los foros internacionales donde se toman las decisiones y se inciden en las políticas y en las estrategias de las grandes empresas. Por supuesto, el desarrollar una innovación diferencial basada en ese conocimiento excelente y basada en también equipamientos, vamos a decir, también diferenciales. Y por último, la cercanía a las empresas, la cercanía a las instituciones y la cercanía al mercado. Solo desde ese punto de vista, adaptándonos a sus necesidades, podremos tener éxito en el futuro.